bienvenidos y bienvenidas a la quinta edición de Es la Economía, el programa de autodefensa económica para combatir todos estos dogmas que nos intentan vender de que la economía es algo muy complicado, que además, bueno, sí que lo es, pero que además no debemos intentar comprender porque hay que dejarlo en manos de expertos que conocen mejor que nosotros nuestros intereses y que además es prácticamente una fe lo que nos piden porque hay que sacrificar en el altar de los intereses de esa economía, que no sabemos exactamente qué será si no son los intereses de las personas que vivimos, pues eso, precisamente todos nuestros intereses, ¿no? Y nada, pues en esta quinta edición vamos a continuar con los clásicos, que en el anterior programa estuvimos hablando pues un poco del contexto en el que surgen, de las razones por las que emerge este pensamiento y esta acción. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a entrarle directamente a hablar de Adam Smith, del principal teórico de esta corriente económica. Y bueno, pues para ello estamos otra vez Monty a los controles. Hola. Está René y Encantado. por supuesto Fito, que nos va a dar esta clase, y yo, Darío, que os voy a conducir un poquillo el programilla. Empieza Es la Economía. Bueno, pues este quinto programa, después de hablar en el anterior de la corriente clásica, de explicar las transformaciones políticas, económicas que había sobre todo en el territorio donde esta corriente nace y triunfa, que es en Gran Bretaña, pues dijimos que íbamos a hablar de al menos dos economistas importantes, ¿no? Y es verdad que estos economistas, y eso lo vuelvo a repetir, que lo dijo muy bien Monty en una clase en el instituto, ¿no?, que es más importante hablar y saber de lo que se hablaba en la época que de lo que decía fulanito menganito. Pero al final, hablar de lo que se habla en una época es mucho más amplio, más profundo, y en este caso además está bastante justificado hablar de una persona por el papel que su libro tuvo como resumen del pensamiento de toda esa corriente, que tenía 100 y pico años desde su nacimiento, ¿no? Estamos hablando de Adam Smith. Para centrarnos un poco, murió a finales del siglo XVIII, en 1790, ¿no? Y en ese momento ya la burguesía industrial, como dijimos en el anterior programa, era la clase más poderosa y estaba conquistando la hegemonía política, pero también hay que ver que la hegemonía no quiere decir la totalidad. Todavía tiene que pactar con otros sectores, ahí pues desde los terratenientes hasta las organizaciones sindicales obreras nacientes, ¿no?, en oposición al mundo de esa burguesía industrial, ¿no? De Adam Smith se ha hablado muchísimo. Los libros, en los manuales, se le llama el padre de la economía. Evidentemente esto es exagerado, ¿no? Pero bueno, si hablamos de su influencia o la influencia de su libro, Adam Smith es fácil de hablar también porque tiene un libro, además. Una persona, un libro, o sea, eso te facilita mucho más las cosas, ¿no? Era un escocés, era catedrático de lógica y filosofía moral. Bueno, tiene otro libro de filosofía, en este caso, también editado en castellano, como nos recordaba Monty en el anterior programa. Fue funcionario, fue preceptor de hijos de familias poderosas y una persona influyente en su época y, digamos, un estudioso clásico universitario. O sea, a diferencia de los mercantilistas, que eran normalmente personas poderosas per se, en lo económico, en lo político, normalmente las dos cosas, ¿no? Adam Smith era más bien una persona influyente, profesor, vivió toda la vida con su madre. Esta es una anécdota, pues simplemente para situarlo, no es que sea tan importante, pero sí dice algunas cosas. Y era amigo, pues, de todos la intelectualidad de la época. Hume, por ejemplo. Era materialista. En su libro no se explaya en el materialismo porque a un compañero suyo pues lo quemaron por hacer un chiste sobre la existencia de Dios, ¿no? Chiste contrario a la existencia de Dios. Y entonces se le nota su materialismo, pero obviamente era un personaje prudente y con posibles, ¿no? Con lo cual se integraba en el sistema. Y su libro, su principal libro, que el título desarrollado es Investigación acerca de la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, entendamos riqueza como progreso y entendámoslo, en el sentido que plantea Adam Smith, como crecimiento económico, ¿eh? Porque esa es la conclusión a la que llega. O sea, no habla del bienestar de la sociedad, habla de la riqueza, pero la riqueza es crecer económicamente, ¿no? Y no es que la gente viva mejor, sino que haya ese crecimiento económico y esa riqueza que obviamente se concentraba básicamente en los sectores privilegiados, ¿no?
Decíamos también en el anterior programa, el libro es de 1776, año de la Revolución Americana, año de la primera puesta en marcha de las máquinas de vapor de Watt, que no fueron como de nuevo en los manuales y en la iconografía, en el sentido común. Revolución industrial, máquinas de vapor, los ferrocarriles, no, primero fueron las bombas de extracción de agua y otros tipos de máquinas. Algunas llegaron a funcionar, estas máquinas de Watt, perdonad como curiosidad, algunas estuvieron funcionando 150 años, extrayendo agua de los pozos de las minas. ¿No había una obsolescencia programada? ¿O qué? Sí, no, es increíble. Claro, no, normalmente en la industria no existe la obsolescencia programada. Donde no interesa, no existe, ¿no? Es decir, ahí hubo a lo mejor 4 generaciones, 5 que trabajaron en la misma máquina de vapor que mi bisabuelo, ¿no? Bueno, es decir, estaba rompiendo la revolución industrial. Obviamente para personajes ilustrados, para gente poderosa que convivía, que comía, que cenaba con los poderosos, que conocía la vida, que leía periódicos, libros, pues era evidente que estaba habiendo un cambio profundo, ¿no? Y entonces Adam Smith lanza su libro. Es un libro que, según él, tarda 9 años en escribirlo, en redactarlo, ¿sí? Es un tratado de economía que pretende ser un tratado global. Obviamente no existe un tratado global de economía, ni puede existir, es una pretensión imposible, ¿no? Ese libro tiene un enorme impacto político. O sea, en vida de Adam Smith se hacen en Gran Bretaña 5 ediciones. Y antes lo comentábamos, en España 18 años después se hace la primera edición, pero yo no lo sabía. Monti nos comenta que era una edición censurada, convenientemente resumida y censurada, ¿no? ¿Por qué motivo la censuraron? Pues porque, claro, por ejemplo, Adam Smith parte de la tradición, por un lado, aunque él no era religioso, pero parte de la tradición protestante, ¿no? Y entonces habla de las iglesias, habla que los clérigos no son productivos, hace una crítica muy profunda en su libro al Imperio Español, profundísima, pero también al romano y tal. Entonces, por estas razones y decir que las iglesias se tenían que mantener, nos contaba antes Monti, y eso, claro, era pecado, ¿no? Era pecado político y religioso. O sea, que cada iglesia tenía que mantenerse por sí misma y por sus fieles, no con el apoyo del Estado. Sí, como que sigue siendo un poco actual también, ¿no? Sí. Pero bueno, no sabemos si hoy por hoy alguien conoce esas páginas de Adam Smith, porque pasa también como con muchísimos de los libros famosos, que hay infinita más gente que dice que lo ha leído que la gente que lo ha leído realmente, ¿no? Más sobre este libro y centrándonos además, de nuevo, aunque no es un interés académico el de estas charlas, estos debates, sino que es un interés de profundizar en lo que decían para ver lo que queda de Adam Smith en nosotros y en nosotras incluso, en nuestro pensamiento sin saberlo. Ese libro se puede decir que es una justificación del capitalismo y una defensa apasionada del mismo, que, sin embargo, no es una defensa grosera. O sea, es decir, no es una apología solo, sino que defiende el capitalismo, pero también sitúa algunos elementos críticos, que es también la prueba del algodón de que tu teoría sea más creíble, ¿no? Si tú dices, es maravilloso, es lo mejor del mundo y tal, pues bueno, tu teoría pues rápidamente queda desacreditada, ¿no? Y podemos decir que en este libro, fijaros, estamos hablando del libro y de sus conclusiones sin que las esté sacando Adam Smith, sino es el resumen que podemos hacer. Dice que el capitalismo, el sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción, en el individualismo, en el comercio, en la circulación monetaria, en el intercambio y el añadido fundamental que hacen los librecambistas, que es liberalización del comercio interior y luego una reflexión hacia lo interior contra los controles mercantilistas, que es una reflexión contra algunas formas de intervención del Estado en la economía, contra algunas leyes que estaban vigentes, contra algunos monopolios que creó el Estado mercantilista, de manera lógica para garantizarse la producción de calidad de un producto que quería exportar, pues no había, los artesanos no lo hacían de la calidad para ir al mercado internacional, entonces creaban manufacturas estatales o concedían monopolio pues a algún poderoso. Y entonces Adam Smith empieza a plantear también que menos Estado, ¿no? Algo que nos sigue sonando, ¿no? Menos Estado que el Estado, sí, pero no, porque en realidad el egoísmo privado, el comercio privado, el interés individual, al final, de una manera mágica, genera un interés colectivo mejor que las regulaciones. Obviamente esto sonaba a música celestial a los oídos de los burgueses industriales, que lo que querían era vender donde quisieran, como quisieran, producir y no tener que atenerse a las regulaciones mercantilistas todavía vigentes. Ni pagar impuestos.
Claro, sí era posible, pero bueno, sí. Y esto es aquello de la mano invisible, ¿no? Que es Sí. una cosa de las Vamos más a leer el conocidas párrafo, porque todo el mundo habla, pero perfecto. creo que ni se ha recitado el párrafo, ¿no? Entonces, digamos, la conclusión para mí es el libro, dice, el capitalismo es el mejor sistema posible, es el que garantiza a través del egoísmo privado la mayor riqueza colectiva, entendida riqueza como crecimiento. O sea, él no habla de bienestar de la gente, así en general. Lo puede utilizar en alguna metáfora, en algún ejemplo, pero él no habla del bienestar colectivo. Incluso por ahí pasa con altivez de economista por encima de los sufrimientos y padecimientos. Para él eso, la economía, como para toda la corriente clásica, tiene unas leyes, unas lógicas que hay que cumplir, porque si no va a ser catastrófico. Un poco lo que nos siguen diciendo es que esto es así. Y hombre, podría ser de otra forma, pero al final va a ser peor, ¿no? Aquí el contexto del que hablábamos en el anterior programa también es importante, ¿no? Es decir, la proliferación de la religión protestante y esa centralidad del individuo en la concepción de la sociedad hacen que el decir abiertamente que ser egoísta es lo único que puede salvar a la sociedad, pues cale, Claro. y de alguna manera no sea reprochable, sino que sea algo loable. Efectivamente. Y esa es la segunda cuestión. Yo decía, el capitalismo es el mejor sistema para Adam Smith, eso se deduce de su libro, pero además se corresponde con la naturaleza humana, individual, egoísta y social. Y hace esa metáfora, ¿no?, de que el egoísmo, el interés personal, genera lo mejor para el interés colectivo. Obviamente no lo demuestra, da ejemplos, pero los ejemplos nunca son demostraciones, ¿no? Son solo esos ejemplos. ¿Qué más hay que decir sobre este libro? Es un libro que yo lo recomiendo como lectura, ¿no? Porque se puede leer, no es un libro complicado, en el sentido que, por ejemplo, va a ser luego el libro de Ricardo, el principal libro de David Ricardo, que ese sí es un libro complicado, o, si queréis, los libros principales o el Capital de Marx, que es un libro sesudo porque tiene que desentrañar, luchar contra mitos y tiene que explicar cosas que no están presentes, también porque decíamos en los primeros programas que la economía surge también para... La teoría económica surge también para explicar una economía que no es visible, que no es cercana, como es la economía capitalista, con el comercio, la división del trabajo, la producción, la circulación monetaria, no digamos ya la bolsa, las subidas y bajadas de las cotizaciones, etcétera, los préstamos internacionales, los tipos de interés internacional, ¿no? Efectivamente, tenemos aquí el libro delante de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y realmente es bastante difícil Monty, que de es un abordar. erudito, nos ha recordado que su traductor no es de lo mejor y de lo más recomendable, Carlos Rodríguez Brown. No habrá película, ¿no? Bueno, me salgo un momentito del control de sonido y me meto aquí en la pecera de grabación, porque en realidad no tenemos pecera, está todo Esto aquí parece junto una obra en de el local. Pirandello, ¿no? Sale de Sí, repente el tramoyista. Esto es como la ruptura de la cuarta pared, pero al revés, ¿no? Hacia adentro del escenario. Pues hay varias ediciones en español de La riqueza de las naciones. Yo creo que la que hemos leído casi todos los que hemos estudiado entre los años 80 y los 2000 ha sido la de Alianza, ¿no? Que Señala a la cámara. es un libro que es una edición que yo creo que es una edición equivocada, ¿no? Es parte de una mala decisión editorial. El libro de Adam Smith es muy grande, no cabe en formato bolsillo. Intentamos meteros el tocho, vamos a ver, 800 páginas en el bolsillo, que no... Es un desastre de libro, se desencuaderna, yo lo tengo destrozado, que parece que lo he estudiado muchísimo y no, simplemente lo he leído. Pero sí que hay otras ediciones que tienen, bueno, el libro de Adam Smith se divide en 5 grandes capítulos, el quinto habla de política pura y política económica, es justo el que Rodríguez Brown resume para que quepa en el número de páginas que le dice la editorial. ¿Y cómo lo resume? Pues con su sesgo particular. Entonces, pues es una edición un poco tramposa y me da mucha rabia que sea la edición que manejamos todo el mundo, pero bueno, porque, por ejemplo, yo no sé, yo no he tenido tiempo en la vida de leerme el quinto libro, ¿no? Pero incluso en esta edición, que no es una edición completa, pues podéis encontrar un par de sorpresas. No os voy a decir en qué página están. A ver si lo leéis y encontráis el momento en el que Adam Smith
dice que las sociedades por acciones son estafas y que no cree, o sea, no le cabe en la cabeza que un empresario no responda con sus propiedades de los emprendimientos que hace, que es eso de coger un capital, dividirlo en acciones y que se vendan y que no sepas ni quién lo compra ni quién lo vende, y que eso lo único que sirve es para especular, y para especular, eso lo decía Adam Smith en una paginita por aquí. U otra cuestión quizás que un poco más... Y que las patronales son estafa también, porque se pueden organizar para imponer precios del trabajo, del salario. Y una cuestión un poco más profunda, ¿no? También que dice por ahí Smith en alguna página, y es que empieza a meterse con los nobles que mandan a sus hijos a estudiar a Europa, porque dice, los hijos de los nobles lo que tienen que hacer es estudiar en Inglaterra y enterarse de cómo es realmente la sociedad en la que viven. O sea, lo estudiar para afuera, pero lo único que sirve es para meterse ideas tontas en la cabeza y tal y cual. Y de repente empiezo a pensar en los profes que yo he tenido con la corbata de Smithitos aquí, de Adam Smith y tal. Digo, pues es que estos hombres tampoco han leído lo que han querido también de Adam Smith, ¿no? Bueno, pues esto es un ejemplo de fijaros cómo... Me vuelvo al control de sonido. Gracias, Monty. Cómo los pensamientos ideológicamente sesgados y vergonzantemente ocultados pues pueden estar hasta en la eliminación del capítulo de un libro y entrar como si no pasara, como si no ocurriera, ¿no? Bueno, decía que este libro, que conocemos así en abreviación como La riqueza de las naciones, fue escrito obviamente para los poderosos. Es decir, era un libro que no era para... Aunque ya en Inglaterra en aquella época, digamos, había bastantes trabajadores alfabetos que leían, ¿no? Y había periódicos y tal, pero obviamente lo caro que era un libro, que en realidad eran 5 libros, ¿no? Pues no era asequible para la mayoría y además no era el interés general leerlo. Pero en cambio los poderosos sí lo leyeron. Se ha llegado a decir que lo leyeron todos los poderosos de la época. Es decir, que de los importantes, de la gente que gobernaba, que mandaba, que tenía peso político, económico en Europa y fuera de Europa, todo el mundo había leído este libro y, oh curiosidad, a prácticamente todos les pareció bien. Es un poco ese reflejo narcisista que hay en el pensamiento cuando lees algo y dices, ahí va, si es lo que pienso yo, este tipo realmente es un genio. Les pasa a los lectores de La Razón. Bueno, iba a decir, no perdamos el tono académico, perdamos el tono académico todas las veces que haga falta, ¿no? De nuevo, ¿cuál es la otra tesis básica de este libro, ¿no? La economía política, que es como entonces llamaban, para confusión de estudiantes y de la mayoría de la gente ahora, a la teoría económica, por traducción directa, digamos, desde el griego, de economía, buen gobierno y administración del patrimonio familiar, y ponerle a ese añadido familiar no, sino de la polis, la ciudad, el Estado, si queréis, ya por analogía, ¿no? Yo recuerdo que esto a mí me generó muchas confusiones al principio. ¿Por qué lo llaman economía política? Bueno, se llamaba así y todavía muchos académicos reivindican este nombre, pero digamos que vamos a traducirlo, aunque hay que conocer los dos nombres, economía política y teoría económica, que el fin básico de la teoría económica es el crecimiento económico, entendido como la riqueza y el progreso. Traducido como riqueza y progreso, pero en realidad crecimiento. Crecer es bueno. Que haya más de todo es bueno. Que se produzca en mayor cantidad es bueno. Que crezca la población, luego ya llega Malthus, que es bueno, ¿no? Eso es una de las tesis que atraviesa todo el libro. Pero respecto a la concepción de economía política, yo siempre había tenido esa confusión respecto a si los clásicos no son los primeros que, de una manera un tanto cínica, empiezan a entender que política y economía van necesariamente de la mano. Que es... No, casi es al contrario. O sea, ellos dicen que la economía es la que estudia las leyes y entonces la política tiene que seguirlas. O sea, que no van de la mano, va adelante sus análisis, la economía política, y después, digamos, vendría la política económica, que es la otra confusión que crea este baile de palabras, ¿no? Que es la que tendría que seguir las leyes que ellos han descubierto o estrellarse, claro. Claro, pero de una u otra manera, lo que viene a decir es que no hay tal cosa como la independencia de una y la independencia de otra, que es lo que se nos intenta decir hoy en día, ¿no? La economía es algo que tiene que estar aislado y a lo cual hay que obedecer, pero... Cuando hablemos de los clásicos hablaremos de esto, de la economía positiva, la economía normativa y todo ese lío para... Los neoclásicos, quieres decir. Perdón, de los neoclásicos. Claro, sí, el tema un poco es que los clásicos todavía no tienen ningún adversario intelectual de peso, ¿no? Y no tienen que hacer
propaganda, ¿no? La hacen, pero contra Sí. enemigos en retirada, por así decirlo, Sí, o o débiles. débiles. El padre de Adam Smith coqueteaba con el socialismo utópico, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, sí, había debates intelectuales, pero como tú dices, no eran enemigos potentes, poderosos, ¿no? Sí, que ya llegaremos a los neoclásicos, que básicamente es una propaganda antimarxista, ¿no? Sí, ese será el núcleo, yo creo, del debate de las ideas. Hoy es debatir contra los neoclásicos. Los neoliberales es más fácil debatir con ellos, pero los neoclásicos son los que sentaron un pensamiento. Bueno, pues ahora, siguiendo con el libro de Adam Smith, pues plantea la batalla contra el mercantilismo, dedica muchas páginas a hablar de realidades, ¿no? Claro, toda regulación estatal, si tú lo ves en abstracto y dices, bueno, que el Estado regula la economía, fue bueno para el capitalismo, bueno para el Estado, ejércitos, funcionarios, desarrollo de mercados, invasiones, guerras, bueno para la burguesía, acumulación de capital, pero luego la cosa no es tan así, ¿no? Porque un Estado sano y santo que vele por los intereses de una clase social y del capital, pero si el capital es mi amigo, si el capital es mi amiga, si el capital soy yo, si mis tierras, si fulanito, si me pagas, si pongo una regulación en teoría para favorecer ese desarrollo económico o crecimiento económico y le concedo el monopolio de la producción de porcelana a un colega, que además ese colega me retroalimenta, ¿no? Y con sobres, pues evidentemente todo el mundo sabía en Gran Bretaña que había un montón de privilegios concebidos como intereses de la nación para el crecimiento económico, pero que eran nada más eso que favoritismos y privilegios. Entonces Adam Smith pues también sembraba en un terreno fértil o entraba en una batalla ya ganada cuando decía, es que, claro, ese privilegio desvía del curso natural. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tenemos que establecer un monopolio para competir con la industria de la porcelana francesa. Y entonces, como, claro, al principio hay que desarrollar las técnicas y tal, vamos a prohibir que venga la porcelana francesa a Gran Bretaña, y entonces vamos a crear una fábrica, pero lógicamente el que empiece con esa fábrica tiene que hacer una gran inversión de capital, entonces concedemos un monopolio, es decir, el Estado apoya y deja que sea una sola persona y pone incluso dinero y elementos y su ejército y sus policías para secuestrar a alguien, para comprar a alguien, para que se produzca porcelana en Gran Bretaña. Esa historia está repetida en todos los países europeos, ¿eh? Sí, lo del secuestro de la porcelana, sí, ¿no? El secuestrar a los maestros porcelaneros, no porcelanos. Tú haces esto y vale, durante una época, el Buen Retiro, ¿no? O Gran Bretaña, la que fuera, empieza a haber una porcelana, no es de calidad de la francesa, pero los nobles, que eran los que usaban la porcelana, tienen una porcelana, además, como prohíben las importaciones, pues tienen que hacer esa porcelana. Al tener un gran mercado, la fábrica mejora, pero claro, tiene un monopolio. Y entonces, ¿hasta qué punto mejora? Pues si eres el único que te compran, pues empiezas a poner precios del monopolio y calidad de monopolio. Suena a Movistar, ¿no? Cosas así, ¿no? Y obviamente, pues Adam Smith decía, claro, es que eso desvía el curso natural de la economía, porque si hubiera competencia, y eso le suena bien a mucha gente, la porcelana, la comida, sería más barata. He sacado la porcelana, pero Adam Smith, igual que después David Ricardo, coge sobre todo el tema del trigo, del pan y de los terratenientes. Que los terratenientes en aquella época en Gran Bretaña tenían, por razones políticas y militares, una regulación que impedía la importación de trigo exterior porque se necesitaba mantener una producción de trigo en Gran Bretaña y entonces el trigo de Gran Bretaña pues, podía costar en el mercado pues, el doble o el triple que el trigo francés, incluso en puerto, ¿no? Y entonces, claro, decirle a la gente es que si hay liberación del comercio, liberalismo, el trigo te podía costar la tercera parte, por lo tanto el pan la tercera parte, que luego eso no era cierto, porque los salarios bajaban cada vez que bajaba el precio de los alimentos, ¿no? Pero era atractivo, ¿no? Entonces denuncian los privilegios mercantilistas y dicen que impiden que haya más riqueza en el país. Claro, porque para ellos, de alguna u otra manera, la importancia del trabajo para añadir valor era vital en el desarrollo del plano económico. Sí, yo quería ir luego a esto, al papel que le otorga el trabajo, ya a temas más teóricos, de dónde viene la riqueza, de dónde vienen los precios, ¿no? Ese viejo debate que hicimos en el segundo programa, ¿no? Desde las posiciones de Aristóteles o Platón,
sobre por qué una mercancía tiene un precio y tiene otra. O sea, ¿qué tienen en común dos cosas diferentes para que se las pueda comparar por un precio? Claro, ¿no? Esa crítica de Ricardo a los terratenientes que tenía allí, o sea, que eran realmente un impedimento para el desarrollo de la economía porque no hacían nada con los terrenos. Claro, incluso es muy duro Adam Smith con los terratenientes. Llega a decir una frase, esa no la censuró Rodríguez Brown, dice, los terratenientes que les gusta cosechar aquello que no cultivaron. O sea, parece del Sindicato Andaluz de Trabajadores del Campo, ¿no? El SAT, ¿no? Y lo dice así, era una pugna política, se lo creía, y es que además los terratenientes eran muy poderosos, tenían grandes influencias en el Estado y eran enemigos intelectuales y políticos, y además la burguesía quería eso, trigo barato. Aquí en España pues tenemos... Para pagar bajos salarios también. Para bajar los salarios y aumentar la acumulación, ¿no? Yo decía que habla del libre comercio y utiliza ejemplos y metáforas de comercio local que ya estaba liberalizado desde hacía siglos en Gran Bretaña. El comercio local, o sea, los mercantilistas habían abolido las barreras feudales, la gran mayoría, y entonces el comercio en Gran Bretaña era libre, entre comillas, se podía comprar y vender, podía haber restricciones, ¿no? Y utiliza esas metáforas que son de comercio local para decir que eso mismo se aplica al comercio internacional. O sea, hay una famosa metáfora, primero la del carnicero, que dice, bueno, no esperes de la bondad del carnicero que te dé la mejor carne, viene a decir, sino espéralo de su egoísmo, porque él tendrá interés en darte buena carne para que lo vuelvas a comprar. Bueno, Movistar, de nuevo, ¿no? Y es la metáfora de la mano invisible que está en esta tónica, y voy a leer el parrafito, solo por cultureta general, ¿no? Dice, al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, él, se refiere al que produce, solo persigue su propia seguridad. Y al orientar esa actividad de manera de producir un valor máximo, él, siempre él, busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en su propósito. La metáfora es afortunada, de hecho es afortunada porque la gente lo repite, pero no es ninguna demostración, ¿no? Porque la mano invisible podría haber dicho el duende del mercado o la ninfa del capital, ¿no? Pero dijo la mano invisible y no se preocupa en demostrarlo. Dice, de tu egoísmo va a salir el bienestar colectivo. Y entonces, esa idea que decíamos antes es muy gratificante para los productores industriales, para los capitalistas, pues la introduce como un análisis científico. ¿Se lo creía Adam Smith? Eso ya son especulaciones. A lo mejor se lo creía, precisamente porque él era un profesor, ¿no? Y a lo mejor su papel de ideólogo le llevaba a creerse todo lo que decía, y como los que le rodeaban pues le debían aplaudir. Qué bueno eso de la mano invisible. Yo me imagino diciéndoselo, ¿no? Qué buena metáfora, es que me ha servido para explicarle a mis trabajadores por qué yo tengo que ganar mucho, que eso es bueno para ellos. No se quedaba ahí de todas formas a Adam Smith. Sobre todo yo creo que tiene lo bueno de que no parece querer vender nada. Claro, adopta una distancia. De hecho, el libro es una especie de Biblia. O sea, es un libro que intenta hablar de todo. Entonces, lo mismo te está hablando del comercio en Roma y la moneda en Roma y la inflación, que te habla de España y Portugal, para hablar mal del mercantilismo. Una de las caricaturas que hace de los mercantilistas es que pensaban que la riqueza era la acumulación de la plata y en oro. Mentira. O sea, ningún mercantilista nunca dijo eso. O sea, es absurdo decir que gente tan poderosa pensara que eso, como el tío Gilito, que hay que estar sobre montañas de oro para ser rico, ¿no? No. Los mercantilistas sabían, lo dijimos en otro programa, que la plata y el oro era lo único que garantizaba el comercio internacional. Entonces, que si no tenías plata y oro, lo demás sobraba, ¿no? Y era clave. Entonces, él sigue haciendo esas metáforas sobre los mercantilistas, los machaca sobre algunas falsificaciones. Una de ellas está de la plata y el oro. Pero, cuando pasa a defender el libre comercio, como era un hombre de su época y como sabía para quién escribía, y seguro que se aplicaba autocensuras y otras pues para agradar los oídos de la gente que le rodeaba y le pagaba su vida, pues es liberal, aunque dice que nunca se va a lograr el liberalismo económico totalmente, que eso es una utopía, y de repente es absolutamente mercantilista en algunos elementos. Por ejemplo, el acta de navegación de Cromwell, que ya comentamos, una ley sacada en la época de la Revolución Inglesa, que viene a decir, en resumen,
Toda mercancía que venga a Inglaterra tiene que venir en barcos ingleses, con capitanes ingleses y tripulación inglesa. Toda mercancía que salga de Inglaterra tiene que salir en barcos ingleses, con capitanes ingleses y con tripulación inglesa. Es decir, no solo nosotros comerciamos lo que queremos, sino todo lo que consintamos que venga, que los mercantilistas consentían que vinieran muchas cosas, incluso incentivaban que vinieran, por ejemplo, materias primas, productos semielaborados, para luego volverlos a vender o para elaborarlos, ¿no? Pero todo tiene que ser en barcos. ¿Y esto por qué? ¿Para ganar más dinero? No solo, sino porque el imperio inglés, que en aquel momento llegaba desde lo que hoy es América del Norte, Estados Unidos y Canadá, hasta la India, o sea que era todo el globo terráqueo, era el imperio más grande que ha existido y además más integrado, ¿no?, en una economía, era insostenible sin una gran armada. Y una gran armada es insostenible sin una gran flota comercial. Y la flota comercial necesita una gran armada para proteger ese comercio. Entonces, de repente ahí se le acaba el liberalismo a Adam Smith, porque los poderosos de Inglaterra podían ser liberales en unos terrenos, pero obviamente sabía que su riqueza iba a venir de la preponderancia del imperio inglés sobre el resto de los imperios y sobre el resto de los pueblos. Entonces, no vamos a pasarnos de puros y vamos a cargarnos el acta de navegación. El acta de navegación estupendo, entonces lo defiende. Defiende, por ejemplo, también sin ninguna vergüenza intelectual y en el mismo tono profesoral que está escrito todo su libro, suave, con metáforas interesantes y tal, y citas históricas continuas y continuas y continuas, también para demostrar erudición, porque es un libro que intenta hablar de todo, pues dice, bueno, no hay que proteger a la industria, excepto a las industrias jóvenes. ¿Qué está diciendo? Las nuevas industrias que implantemos en Gran Bretaña, que sean menos poderosas que las de nuestros vecinos, menos productivas, que produzcan más caro, hay que protegerlas hasta que produzcan más barato. Es decir, empieza a ser un liberalismo funcional. Me interesa porque gano, pero en lo que yo podría perder, ahí no, ahí soy proteccionista mercantilista. O defiende, por ejemplo, las leyes de usuras que venían del mercantilismo, que eran leyes que durante toda la vida, en la Edad Media y en el mercantilismo, toda la vida económica del precapitalismo y el capitalismo, habían venido regulando y habían sido grandes debates filosóficos desde la época de Aristóteles, los citábamos, Santo Tomás, bueno, había incluso un consenso teológico que el tipo de interés tenía que ser como mucho el 5%. En unas épocas bajaba al 3%, pero en otras épocas subía al 8%, al 10%. Al burgués industrial más puro le fastidiaba también que el capital financiero le cobrara altos tipos de interés, porque eso iba contra su tasa de ganancia. Yo gano un 20, tú me cobras un 10 por el dinero, por el alquiler, por el préstamo del dinero, entonces me quedo con la mitad de la ganancia. Y entonces Adam Smith, muy liberal en todo, a eso también le molestaría a Carlos Rodríguez Brown, su traductor, en esta edición, pues dice, no, la banca hay que limitarle los tipos de interés. Es decir, viva las leyes de la usura, o contra la usura. Yo diría que lo importante de Adam Smith, por supuesto, es lo que dice, pero también dónde lo defiende. No solamente en su libro, sino que a partir de él vemos más claramente esta implantación de la defensa de estos intereses concretos en el ámbito académico, claro, ¿no? Que se empieza ya luego a dar por hecho que estas ideas son verdad, pero también porque se empiezan a implantar en las nuevas generaciones. De todas formas, ventaja de Adam Smith, yo creo que es bastante sincero, lo decía antes Darío, parte de una clase poderosa en impulso, y entonces dice las cosas con bastante sinceridad, excepto cuando no puede ser sincero, ¿no? Como en algunos temas. Sí, tiene un sesgo moral también, ¿no? Sí, pero disfrazado de cientificismo. Es decir, moral y ciencia son la misma cosa, porque si hay una moral que se opone a la ciencia, es imposible, es vana, es melancólica y no da resultado. Entonces, se queda con todo. O sea, ya que puedes, yo me quedo con el cientificismo y con el planteamiento moral, que creo que es lo que tenemos también que hacer nosotros. Y nosotros. Sí. El cientificismo y el planteamiento moral juntos, y defenderlos así, ¿no? Yo voy a hacer un resumen. Sí, no, iba a plantear unos minutillos musicales ahora, pero no sé si quieres hacer el resumen antes de que pasemos. No, lo hacemos después, un resumen de los planteamientos de Adam Smith en su libro. Vale, entonces perfecto. va a ser un poco largo, son 7 puntos. Pues vamos a escuchar estos minutillos musicales y volvemos con los resúmenes de sus planteamientos.
musicales volvemos con Es la economía y con David Ricardo. Y Fito nos iba a contar... Adam Smith. Ay, estoy yo... David Ricardo es el próximo, no te Sí, preocupes. sí. De Adam Smith. Padre e hijo son. Fito nos va a contar un poco sus planteamientos principales para que tengamos ahí claro lo que planteaba. Bueno, es un poco atrevido resumir un libro de 800 páginas y un pensamiento de toda una corriente en 7 puntos, pero siempre hay que resumir. Aunque lo hemos dicho otras veces, todo resumen es una traición, ¿no? Entonces recomendamos quien quiera pues que lo ojee este libro. Se puede encontrar en internet capítulos enteros de descargas gratuitas, ¿no? Bueno, dice, el principal problema, y de nuevo un problema de traducción, ¿no? Problema en inglés viene a ser cuestión. Entonces a veces se ha traducido como problema lo que no tiene por qué ser problemático, sino que es una cuestión importante tener en cuenta. Entonces, para Adam Smith y para la corriente, el principal problema económico es la riqueza, el crecimiento, el progreso, aunque esto no es nada nuevo. O sea, él lo presenta como si fuera una gran conclusión, y hay gente que lee esto y no ha leído historia anteriormente, y entonces dice, hombre, Adam Smith se dio cuenta que lo importante es crecimiento y riqueza. Los fisiócratas, los mercantilistas, todos planteaban el crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico es un producto de la concepción del capital, de la riqueza, ¿no? O sea, que no es de Adam Smith ni de la corriente clásica. Por lo tanto, fue un planteamiento importante, pero no original, ¿no? ¿En qué terrenos sí empieza a ser algo original, aunque conecta con otras fuentes de pensamiento? Y luego va a ser duramente censurado por la siguiente corriente, por la neoclásica, la siguiente corriente del capitalismo, y es que plantea en su libro que la fuente de toda la riqueza es el trabajo. Eso, dicho en su momento, para quien está escrito el libro, pues parecía que no era una gran cosa, porque ellos entendían que el trabajo se movilizaba a través del capital. Es decir, que era un mix entre el trabajo físico de los trabajadores y el capital. Esto lo hace para decir, contra los mercantilistas, que no es ni la riqueza del suelo, ni la extensión del territorio, ni la cantidad de población, ni la cantidad de oro y plata, sino que solo es el trabajo entendido como la producción, ¿no? ¿Y no es también un poco para darle importancia a la industria frente al comercio? También. Porque bueno, en el comercio también la gente trabaja. También trabaja, pero parece que es más trabajo el de la fábrica que el del barco. Él dice, ¿no? Además, digamos, luego lo adorna y dice que el trabajo productivo y el trabajo productivo, él se quita, muy inglés, muy elegante, dice, por ejemplo, un profesor, un sacerdote, no es productivo, él era un profesor, ¿no? No es productivo. Entonces considera productivo la transformación fabril, básicamente, a través del trabajo. Tiene una parte también positiva en el sentido que destierra un poco aquellos mitos de el territorio rico y tal, mitos que todavía hoy sostiene alguna gente, pero que no se sostienen ningún análisis serio. Pues probablemente el país más rico o que más riqueza haya aportado a la humanidad de toda América Latina es Bolivia, con su minería, ¿no? Y no es precisamente un país donde podamos hablar ni de riqueza, ni siquiera de su burguesía, y no digamos ya de sus clases trabajadoras, ¿no? Introduciendo esta concepción de egoísmo en el trabajo, no sé si podemos citar aquí esta frase, que no sé si está mal atribuida, o esta cita, que hace Adam Smith al niño con la palanca que tiene que controlar, diciendo que cuando alguien piensa en sí mismo, en su comodidad, y la aplica al trabajo, eso conlleva progreso, porque un niño que tiene que estar abriendo una compuerta todo el rato, de repente se las ingenia para ponerle una cuerda y poder estar jugando y a la misma vez estar abriendo la compuerta. Sí, y eso son metáforas para consumo y ejemplos, pero también es verdad que son ejemplos duros, ¿no? El niño está ahí trabajando porque reconoce su época, ¿no? Y no plantea en ningún momento ninguna piedad para los niños trabajando en las minas. Sí, no, pero es esto de que el egoísmo por intentar trabajar menos genera a veces, pues por ejemplo, muchas máquinas de la industria las inventaron trabajadores que intentaron facilitar su propio trabajo, ¿no? Esto yo sí que recuerdo haberlo estudiado pues en las clases ordinarias de historia y demás, ¿no? Como un ejemplo de avance científico hecho por los trabajadores, por así decirlo. Sí. Igual que esto de la mantequilla, que fue un accidente, o cosas así. Está integrado en el marketing también, decir, consulta a los trabajadores para que te digan cómo trabajar de otra forma y luego les despedimos, ¿no? Pero bueno, sería meternos en otro tema. Tú has dicho una cosa importante. El trabajo humano, además lo dice así Adam Smith, la actividad humana a través del trabajo es la que crea riqueza.
Esto es importante no solo porque lo dice contra quien lo dice, por ejemplo, contra los terratenientes, pero dice, ¿cómo gente va a enriquecerse sin trabajar? Porque para él el empresario trabaja, el trabajador trabaja, el terrateniente no. Y es cierto que en aquella época, además, los terratenientes en Inglaterra básicamente arrendaban la tierra. O sea, era el clásico caso de un rentista, ¿no? O sea, ni siquiera es que yo, no, soy terrateniente, pero yo estoy ahí en mi cortijo trabajando con los míos. No, 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 no. Yo tengo un título de propiedad de la tierra que he conquistado a través de las transformaciones mercantilistas y de la expropiación de las tierras comunales y de la corona, y entonces ahora te la alquilo a ti y no tengo que hacer nada más que recibir, no tengo absolutamente ninguna preocupación, no tengo que introducir ninguna mejora, complicarme la vida, dirigirme, trabajar ni un minuto, solo recibir tu renta. En ese sentido da una guerra contra ese sector tan poderoso y da una guerra que luego nosotros vamos a retomar, porque claro, si el trabajo es la fuente de toda riqueza, ¿quiénes crean toda la riqueza? Entonces ya viene derivaciones no buscadas. Para el crecimiento de la riqueza. Espera, perdona, que estoy pensando que Adam Smith dijo esto porque no tenía nadie enfrente que dijese esto en sentido pro trabajadores. ¿O ya había sí, estos sí había, pero lo tenía que decir. Y además, todavía la revolución industrial no estaba empezando. Pero cuando digo empezando. No había un enemigo. O sea, no había. El proletariado todavía no existía en el sentido masivo. O sea, todavía eran los artesanos, todavía existían los gremios, todavía existían las leyes de pobres, todavía existían toda una regulación mercantilista feudal que era lo fundamental. Y empezaban a aparecer elementos de la revolución industrial. No es lo que pasa 50 años después, donde ya el proletariado existe masivamente, y además con luchas sociales. Tú antes nombrabas a los cartistas. Y con teóricos también. Y con teóricos. Y esto es un poco lo que mencionábamos antes. Yo creo que, por lo que interpreto, él daba por hecho la existencia de la pobreza como necesaria, ¿no? Claro, para la esto iba también, ¿no? Cuando si queréis, sigo el esquema y llegamos, ¿no? Pero está bien que saltemos, ¿no? La riqueza va a crecer, dice, a través de la división del trabajo. Entonces viene, esto a los profesores les encanta citarlos, el famoso cuentecito sobre la fábrica de alfileres. Creo que eran alfileres para ropa, ¿no? Por el tamaño que indica y tal, para sujetar la ropa y tal, o para sujetar el pelo, no lo sé. Y habla de cómo se había multiplicado la producción a través de la división del trabajo. Entonces, probablemente a un profesor, pues esto le resulta curioso. Ah, mira, la división. Pero nadie que haya trabajado nunca, aunque sea en una cocina, ¿no? Cocinando en su casa o lavando los platos, todo el mundo sabemos que la división del trabajo es positiva. Entonces tú haces primero una cosa, luego haces otra, o si hay dos personas, cada una se dedica a una cosa. Entonces uno pela las patatas y otro las fríe, ¿no? En la cocina. Bien. Entonces, pero es el salto de Adam Smith sobre algo obvio que ya existía dentro de los países en el mercantilismo, porque el mercantilismo ha creado un mercado único, estatal, permite esa división, que se especialicen las zonas, los territorios, los espacios en producir aquello en lo que son más eficientes. El salto fundamental de Adam Smith que dice que eso tiene que llegar a nivel internacional, con salvedades. O sea, que lo mismo que vale para tu patio, tiene que valer para toda la ciudad, ¿no? ¿Qué más dice? La economía, su mejor organización, se logra espontáneamente. Yo creo que esto Adam Smith no se lo creía del todo, porque por otro lado está defendiendo las leyes contra la usura, la Carta de está defendiendo el acta de navegación, está defendiendo la protección de las industrias jóvenes, pero de nuevo era una pelea contra las regulaciones mercantilistas. Le venía a decir, no reguléis la economía porque lo vais a hacer siempre mal. Porque vosotros sois Estado, incluso hasta con buenas intenciones, vais a hacer las cosas mal. Mientras que si dejamos que las cosas sean como espontáneamente tienen que ser, y ahí viene de nuevo la metáfora de la mano invisible, etcétera, etcétera, nos irá mejor, ¿no? A la misma vez se contradice, ¿no? Porque dice que al final el fin de todo, que sería crear un libre comercio, sobre todo una competencia perfecta, pues es utópico, sí. Utópico. Claro, pero eso le da peso de cientifismo, porque él, como es materialista, además, intenta no ser demasiado, o no aparecer como demasiado doctrinario. Entonces te dice, el espontaneísmo, el egoísmo es lo mejor, pero luego se pone realista y dice, bueno, pero en estas cosas está bien mantener la generación, y luego además esto no se logrará del todo, pero es como empujemos hacia.
lo cual le hace también más simpático, menos radical, menos extremista, porque los mismos burgueses que iban a reivindicar eso, a la vez estaban reivindicando también medidas de protección o leyes que les favorecieran frente a los trabajadores o frente a los terratenientes, ¿no? Pero quizás yo creo que ahora, incluso en teorías pues, anticapitalistas, se está planteando el tema de que hay una parte de esto que es cierto, ¿no? Que el mercado y la espontaneidad tiene que tener un espacio, que no puede ser todo planificado en la economía, porque quién planifica, qué vicios tiene, qué capacidad tiene de conocer lo que está ocurriendo, y al final de forma espontánea y desde abajo se organizan pues cosas mejor, ¿no? Todas las experiencias negativas de la Unión Soviética sobre temas burocráticos y tal, yo creo que podemos asumir fácilmente que en un mundo sin capitalismo y una sociedad que no sea de mercado puede tener mercado. Cuando lleguemos al capítulo del marxismo y luego cuando probablemente hablemos de esto, de la planificación económica, pues veremos intentos de planificación participativa, democrática, con espacios de autogestión, o incluso hay teóricos marxistas que hablaron, y yo estoy de acuerdo con ellos, que hay espacios de mercado que son perfectamente integrables en una sociedad socialista. Por ejemplo, rápido, para cerrar este tema, porque si no nos lleva a otro programa. Si yo recibo un salario, es mejor que yo decida qué comprar con ese salario. Y entonces, si hay un mercado que es un abanico de productos, pues a Monty y a mí nos van a interesar ese libro no escrito todavía por Adam Smith, y al otro le va a interesar jugar a los bolos, ¿no? Pero bueno, cerremos ese apartado y volvamos a nuestro Adam, ¿no? Esa organización espontánea, además, dice que coincide con la naturaleza humana, que es egoísta. Aquí hace... aunque es un egoísmo... Bueno, no vamos a meter en la teoría de los sentimientos morales, que en este libro está su libro, La teoría de los sentimientos morales, pero no es el egoísmo entendido como maldad, sino como buscar tus intereses de una manera, además, ordenada y honesta. Él plantea muy en relación también con la moral protestante, la ética del tendero, todo esto, ¿no? Y esto es antes de Darwin, o sea que no está apostando a una naturaleza competitiva. No, si no, probablemente hubiera metido a Darwin, claro, ahí diciendo... porque además Darwin hace una... mete Malthus. Claro, y Darwin explica muy bien cómo es la naturaleza según un patrón de la sociedad británica, ¿no? O sea, es como... Lo único que hace, y como muy breve, intenta implantar también una moral para ricos, en este sentido. Dice que al pobre, a pesar de no cuestionar su existencia, lo que dice es no hay que tratarlo mal, ¿no? O sea, no es un libro despiadado, no insulta, no ataca, excepto a los terratenientes, que es duro. En plan, no es Malthus, ¿no? En plan inglés-escocés con él, con los terratenientes es duro, es porque esa frase... Aquellos que gustan de cosechar lo que no sembraron, que a nosotros nos puede parecer cursi, pero dicho en Inglaterra, en un libro escrito, o sea, pues declararse enemigo de una clase social porque les está llamando parásitos, aunque luego diga que tampoco son productivos los sacerdotes o él mismo como profesor, ¿no? Es decir, el egoísmo, la iniciativa privada, la espontaneidad, corresponde, según él, a un modelo de naturaleza humana. Ahí viene uno de los mayores falencias de este libro, ¿no? Lo decíamos al principio, ¿no? Si la naturaleza humana es el capitalismo, ¿por qué tardó tantos años? Esto fue un debate también teológico en la religión católica, ¿no? Si el mundo estaba creado desde Adán y Eva, ¿por qué tardó tanto Cristo en venir? ¿No? Y se resolvía de diferentes formas, ¿no? Pero nunca hubo un consenso teológico de por qué... si Adán y Eva existieron y tal, Cristo llegó tarde, ¿no? Llegó en ese momento. No hay explicación teológica, como tampoco hay explicación científica a decir que la naturaleza humana es un sistema que estaba empezando a nacer en el siglo XVIII, en este caso, cuando vivía Adam Smith, y había cientos de miles de años antes que se había funcionado de una manera absoluta y radicalmente diferente, donde el egoísmo era un pecado, donde todo era colectivo, la propiedad era colectiva, y había múltiples regulaciones a favor de lo colectivo, desde la tribu más pequeña hasta en los grandes imperios, ¿no? Yo creo que es una concepción un poco de que se ha liberado el espíritu humano en ese momento, ¿no? Sí. Es un poco pues esto de la Revolución Francesa y todo esto, ¿no? De ya por fin se han quitado las cadenas al verdadero espíritu humano que era este, ¿no? Sí, no se mete mucho en eso, sino que en el libro de Adam Smith hay muchos saltos.
que claro, se dan por hecho porque el lector que lo leía ya está predispuesto. Entonces no hay una gran explicación de cómo fue sometido el espíritu humano a lo largo de la historia, sino habla de Inglaterra, mercantilismo, regulaciones y tal. Podemos vivir mejor y la naturaleza humana es esta. Y perfecto. Claro, si Es menciona, decir, yo creo que se da por hecho, ¿no? Yo creo que claro. incluso tenemos actualmente esta forma de ver el mundo, ¿no? Sí. Estamos ya liberados de estos atrasos, por eso vemos la caza de brujas como algo medieval, cuando es algo del origen del capitalismo, cosas así, porque nos parecen supersticiones, ¿no? Y ahora estamos en la racionalidad, que es cada uno a lo suyo, ¿no? Y luego la parte, digamos, propagandística de ese razonamiento es, si el capitalismo es la naturaleza humana, el capitalismo es para siempre. Puesto que ir contra la naturaleza humana será imposible a la larga, el curso natural, ¿no? Habla del gobierno, y entonces ahí sienta una famosa tesis que luego va a ser muy debatida por las corrientes sucesivas, que es que el gobierno solo debe dedicarse a la defensa, comercio exterior, parte de navegación, tal. Ahí, perdóname un paréntesis, es súper ambiguo con las colonias, porque habla de las colonias, pero claro, en algunos momentos casi se muestra partidario de la independencia, pero si les va mejor económicamente a todos. Luego dice que las colonias tienen que aportar a la metrópoli, o sea, da la visión parecida a la que da ahora el capitalismo de que los pobres son subsidiados, ¿no? Entonces hace creer, o intenta hacer creer, que la India o que Estados Unidos en aquellos momentos, las colonias americanas, eran una gran carga para Inglaterra, ¿no? Porque él, como buen funcionario, contabiliza gastos del ejército tal, pero luego está el beneficio privado que entra por otro lado. Y entonces tiene una ambigüedad como diciendo que es bueno porque llega el desarrollo, llega el progreso, llega el crecimiento económico, pero no se acaba de pronunciar y lo deja ahí. Pero sí dice que el Estado debe dedicarse a la defensa. Ahí con los mercantilistas no tiene problema. Luego dice también que el Estado debe dedicarse a la justicia y policía, jueces, policías, orden público, cuidado, leyes y tal. Y por último, y ahí también se le ven las costuras, dice a ciertas obras públicas. Digamos, bueno, si eres liberal para todo, el Estado no tiene que estar en la economía. Pero él, como es un hombre pragmático y sabe para quién escribe y por qué escribe, dice aquellas obras públicas donde no haya ganancia. Entonces reconoce que hay espacios donde el Estado, como el Estado mercantilista lo había venido hiperdemostrando, tiene que intervenir para que el capital crezca y la riqueza de la burguesía crezca, ¿no? Evidentemente, hacer un enorme puente significaría una inversión gigantesca de capital para un privado y lo puede poner un peaje, pero la amortización a lo mejor de la inversión es tan larga con las tasas de ganancia de la época que ningún privado, no lo veamos con los ojos de ahora, con las autopistas, sino ningún privado de la época iba a invertir una cantidad ingente de dinero en hacer un puente para luego cobrar un pequeño peaje y recuperar su capital en 10 años y empezar a obtener ganancia al año 11º, cuando tenía el negocio inmediato, la producción, etc., ¿no? ¿Qué más dice? Y esto ya es más teoría económica. El precio de los bienes, y cuando habla de precio, habla de el valor de cambio. ¿Os acordáis de aquello? Hablábamos, todas las cosas tienen un valor de uso, pero que es diferente para cada persona, ¿no? Pues a lo mejor mis gafas, pues a Monty no le sirven para nada. La montura a lo mejor, pero los cristales seguro, ¿no? Y tienen un valor de cambio, que es el precio, y dice que ese valor de cambio ese precio, vamos a hablar en su terminología, además que se entiende mejor, ese precio de mercado viene no por la oferta y la demanda. Ni Adam Smith ni David Ricardo hacen una teoría de la oferta y la demanda, sino viene por la oferta. Es decir, ¿por qué esto vale 10? Porque cuesta los materiales tanto, producirlo tanto, más la ganancia tanto, que la ganancia además él considera que es la ganancia se homogeniza entre los diferentes sectores, que esto viene siendo cierto en el capitalismo, luego entran los monopolios y quiebran y crean espacios de monopolio, de ganancia, de porcentaje, de tasa de ganancia, pero lógicamente el capital, si ve que se gana más produciendo libros que produciendo armas, producirá libros y viceversa, ¿no? El capital se mueve si no hay regulación de un sitio para otro. Pero dice que los precios vienen por eso, por el coste. No habla de la oferta y la demanda, da por hecho que, y ahí está la figura de que luego los neoclásicos recrean, de la racionalidad económica, del homo económicos, de la persona que actúa racionalmente, porque era verdad, porque los capitalistas obviamente actuaban racionalmente dentro de su racionalidad,
que iban a producir aquello que les resultara más beneficioso, ¿no? Y no habla de en ningún caso de teorías de la oferta y la demanda, de cortes, de curvas. Sí, en algún momento habla de la demanda, pero no crea esa teoría. Esa teoría es una construcción posterior, incluso posterior a Ricardo. Es decir, el precio lo determina quien produce. Costes más beneficio. Que además es como se organizan las contabilidades en las fábricas y tal, por mucho que el marketing lo desvíe, ¿no? Y luego un tema que también nos interesa destacar, o a mí al menos me interesa, que trata muy de paso y sin sistematizar, como muchas otras cosas en su obra, y es que, lo comentabas tú antes, Darío, según se vaya desarrollando la economía, el capital vaya entrando en más sitios, el porcentaje de ganancia va disminuyendo, va siendo menor. Y pone ejemplos reales, dice, por ejemplo, ahora mismo en Gran Bretaña la ganancia es mayor en el campo que en la ciudad. Como diciendo, en la ciudad hay más capital, más producción, más concentración, y también hay más ganancia fuera de Inglaterra. Y entonces ahí justifica el colonialismo. Entonces, de ahí también justifica la tendencia del capitalismo a extenderse en la búsqueda de esa tasa de ganancia alta para contrarrestar la caída, el decrecimiento de la tasa de ganancia, que da por hecho de una manera tan clara que le pasa luego a David Ricardo, que David Ricardo era un hombre todavía más metido en el meollo del corazón del capital, porque era multimillonario, o sea, porque era banquero, era un tipo con mucho dinero y muchas relaciones, mucha influencia, y conviviendo con la riqueza desde su padre y con su familia, y era obvio para ellos que esto era un fenómeno que por eso no se dedican a analizarlo detenidamente. Luego Ricardo hace una teoría un poco peregrina para explicar lo que para él era obvio, ¿no? Lo veremos, ¿no? Pero Adam Smith dice esto, ¿no? Caerá la tasa de ganancia hasta que se llegue al estado estacionario. Es decir, que habrá un momento, y ahí ya podemos enlazar, y estamos enlazando yo creo todos mentalmente, con la situación que vivimos actualmente, ¿no? De los límites del crecimiento, ¿no? Y Adam Smith, en su obra Procrecimiento, no prodesarrollo, procrecimiento, hay que producir más, en más sitios, relaciones mercantiles, más cosas, ¿no? Pero dice que eso no es eterno. Y lo dice por un razonamiento económico. No entra tanto en él ningún razonamiento ecológico, ni de agotamiento de recursos naturales, aunque sí nombra, y luego lo recoge Ricardo, que las mejores tierras son las que están junto al mar, por el tema del transporte, junto a los ríos, que las siguientes tierras son menos productivas y tal. Sí lo nombra, pero claro, no habla de los minerales, porque está África, se está conquistando, es un continente que los europeos no somos conscientes de lo inmensamente gigantesco que es, que caben como 10 Europas en África o 12, o sea, es una cosa que no podemos pensar. Sí, que están los mapas hechos mal para que no lo vean. vean. Más que los mapas y la proyección de Mercator hacia África chiquitina, ¿no? Y entonces están entrando en territorios prácticamente inexplorados, donde el mundo se abre, están en América también abriendo mundo, están en Asia abriendo mundo, y entonces Adam Smith viene a decir que eso pasa, que no hay que preocuparse mucho porque eso será, pero claro, muy lejos. Y que sí, que hay alguna forma de contrarrestarlo, pero la expansión del capitalismo contrarresta esa caída de la tasa de ganancia. Pero ahí lo deja dicho. Pues te agradecemos mucho, Fito, esta explicación de los planteamientos de Adam Smith, que nos resuenan ahora en muchas cosas del presente. Nos falta la joya un poquito para mí de la corona de los clásicos, que es David Ricardo, que trataremos en un programa próximo. Y ya enseguida, para los oyentes así más, pues más de nuestra cuerda, vamos a los marxistas, vamos a los neoclásicos y entramos en la batalla quizás más actual de los análisis de la economía, que es, bueno, cómo funciona esto y quién tiene razón en cómo tiene que funcionar, ¿no? Que de momento nos van ganando por goleada. Y terminaremos hablando del coche eléctrico, como claro, nueva falacia del sistema. Y de la, claro, y del fin del modelo. De qué hacemos ahora que se acaban los combustibles fósiles y que vamos a tener que ir a sociedades pues muy distintas, muy parecidas a otras que hemos tenido en el pasado. Hemos disfrutado mucho aprendiendo aquí con René, con Monty a los mandos, con Fito dándonos esta clase, y bueno, yo también he disfrutado mucho regulando este programa, y nos vemos en la próxima edición de Es la Economía.
Muy bien, pues hasta la próxima. Hasta la próxima.